Vamos por aquellos que vengan en tránsito, por favor, que cuidado sea con ellos y concédeles llegar en paz. Y a quienes no les vaya a ser posible, los ponemos en tus manos, rogándote que los protejas y que les des salud y fortaleza. Concédenos esta mañana, por favor, que a través de tu palabra y por el Espíritu Santo, todos seamos edificados, fortalecidos, inspirados, Padre Santo. Por favor, Señor, atiende a cualquier necesidad, a cualquier problema, a cualquier petición, Señor, que las oraciones, que la palabra, Señor, satisfaga particularmente la vida de cada uno. Te lo ruego, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invitarlos para leer un capítulo, ¿verdad? Es una historia muy, muy conocida por todos ustedes y que nos deja pues muchos pensamientos. Sin duda pudiéramos abordar en este capítulo del Evangelio de San Juan, capítulo 11. ¿Sí? Capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Voy a leerlo aquí en esta versión, pero la historia básicamente pues es la misma. En el capítulo 11 pues de San Juan, versículo 1 en adelante, empieza la historia diciendo que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Perdón. 17. Sí, es que tengo que... Vino pues después y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús había venido, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te agradezco por haberme oído. Yo siempre sé que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Bueno, esa es la historia conocida de la mayoría. Dentro de los milagros del Señor Jesucristo, este es quizás uno de los más conocidos, la resurrección de Lázaro. Y bueno, hay imbricadas ahí varias historias, varios personajes dentro de este acontecimiento. Y yo quisiera remarcarles en esta mañana 3 lecciones, quizás 3 lecciones para los hijos de Dios, ¿sí? Quiero dejarlo claro: 3 lecciones para los hijos de Dios, para los discípulos, para sus seguidores, para quienes nos esforzamos cada día, ¿verdad? Por aprender de Él, por tratar de obedecerlo, por tratar de seguirlo, por tratar de guardar los mandamientos del Señor, por recibir las amonestaciones como algo bueno, ¿sí? 3 lecciones creo que se derivan de ahí. Puede haber más, sin duda, pero quisiera dejarles estas 3 lecciones. Bueno, la historia comienza desde que Jesús está pues en una región que es la región de Galilea. La región de Galilea estaba pues alejada de la región de Judea, donde estaba Jerusalén. En algún lugar de la región de Galilea estaba Jesús en esos días, pero le quedaba bastante lejos el lugar donde estaba Lázaro, que era en Betania, en la región de Judea. Lo cierto es que, como vieron la historia, van y le avisan, ¿sí?, que Lázaro está enfermo, ¿sí? Y para esto, bueno, también tal vez conocen la historia de que Lázaro, María y Marta eran una familia muy cercana al Señor Jesucristo, una familia con la que Jesús convivía de tiempo en tiempo, una familia donde solía llegar el Señor Jesús cuando iba a Jerusalén, como que era un lugar donde Él se hospedaba, ¿sí?, con ellos. Entonces, pues todos tenían idea de que Jesús tenía un especial, ¿verdad?, amor por Marta, María y Lázaro. Y había una especial confianza también, de tal manera que lo van y lo buscan, ¿sí? Manda a Marta y María a algunos amigos a buscarle hasta donde se encuentre para decirle que Lázaro está enfermo, seguros de que cuando Jesús escuchara que su amigo Lázaro estaba enfermo, inmediatamente habría de venirse para hacer algo. Sin embargo, bueno, ahí tienen la historia, ¿verdad? Llegan los amigos y le dicen: el que amas está enfermo. Y Jesús se quedó todavía 2 días más, dice la Escritura, que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días más en el lugar donde estaba. Y bueno, hay algunas preguntas ahí con las que quiero derivar estas lecciones, ¿sí? Hay un trato particular con Tomás, si observaron ustedes, y con los discípulos. Había ciertos temores de regresar a Judea, y particularmente a Betania, porque Betania estaba muy cerca de Jerusalén, y ya eran los últimos meses, ¿verdad?, de la vida del Señor. Es decir, las cosas se estaban poniendo complicadas, ¿sí? Ya para entonces había cierto pensamiento y se estaba fraguando de alguna manera la muerte del Señor Jesucristo, ¿sí?
De manera que regresar a la región de Judea y particularmente a Betania, cerca de Jerusalén, era un peligro para Jesús y para sus discípulos, porque de alguna forma estaba el pensamiento de que podían ser aprendidos y de que podía ser muerto el Señor. Sin embargo, bueno, ahí la primera de las lecciones, ¿verdad? Se puede derivar de lo que dicen los discípulos y de lo que dice Tomás. ¿Sí? Los discípulos no quieren regresar a Judea, ¿sí? Tomás menos, ¿verdad? Tomás es la voz quizás de la mayoría y les dice, bueno, pues vamos todos para que muramos, es clásica expresión de Tomás, ¿verdad? Y la otra expresión que también quiero resaltar es la que dicen Marta y María cuando se encuentran con Jesús, ¿sí? Marta, que es la primera que lo encuentra, llega con Marta y Marta le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿sí? Después, cuando manda a traer a su hermana María, María vuelve a repetir lo mismo y le dice, como un reproche, le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Después hay otro cuestionamiento que hacen los amigos de Marta y de María y dicen, ¿no podía que abrió los ojos de los ciegos haber hecho que haber hecho que Lázaro no muriera? Entonces, esos son los cuestionamientos que quisiera yo remarcar y a través de los cuales quisiera resaltar tres lecciones que nos deja la historia. Decía, ese temor que existe, ¿verdad?, a la muerte, ¿sí? Ese temor que se expresa en los discípulos y en Tomás de transitar un camino que parece peligroso, un camino que a todas luces, ¿verdad?, es un camino de riesgo, de peligro, ¿sí? El otro, pues la tendencia natural que todos tenemos, ¿verdad?, de pensar que, bueno, si Dios está, todas las cosas van a estar bien, ¿sí? O sea, si Dios está, no hay peligro de muerte, ¿sí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Era el reproche de Marta y de María. Y la otra pregunta, ¿verdad?, que siempre nos hacemos o se hace a veces la gente, pues ¿qué no puede Jesús hacer algo? ¿Qué no puede Dios hacer algo? ¿Sí? Aquel que abrió la vista de los ciegos no podría haber impedido que Lázaro muriera, ¿sí? Aquel que hizo tan grandes prodigios y maravillas no tiene el poder para detener aquello que nos causa daño o que puede causarnos daño y dolor. Bueno, esas son las tres preguntas, ¿verdad?, o situaciones que quisiera yo remarcar en esta mañana. La primera de ellas es que Jesús nunca llega tarde, o Dios nunca llega tarde. Dios nunca se desentiende de nosotros, ¿sí? Dios nunca se desentiende de sus hijos. Por eso decía, son tres lecciones muy importantes para los hijos de Dios, entendiendo por los hijos de Dios aquellos que estamos luchando por agradarle, aquellos que estamos luchando por seguirle, por ser sus discípulos, por obedecerle. Veíamos el proverbio ahorita, ¿verdad? Pues es una amonestación hacia el adulterio, ¿sí? Pues aquellos que estamos luchando por mantenernos, decía don Carlos Gámez, pues todos estamos expuestos, nadie está exento, ¿verdad?, de tener una tentación, ¿sí? Pero quienes estamos luchando, ¿sí?, quienes procuramos guardar sus mandamientos, bueno, para nosotros podemos estar seguros, ¿verdad?, que Dios nunca se desentiende de nosotros, ¿sí? Dios no se desentiende de sus hijos, aunque la situación parezca, ¿verdad?, contraria, ¿sí? En este caso, Marta y María pensaron que Jesús se había desentendido de ellos. Y tal vez en ese momento todavía ni siquiera sabían que Jesús no se había venido inmediatamente, ¿sí? Marta salió a encontrarle, ¿sí? Y lo primero que le reprocha, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí. Luego viene María, también muy cercana, y le dice lo mismo, si hubieras estado aquí. En otras palabras, pareciera ser como si el Señor se hubiera desentendido de ellas, ¿sí? Sin embargo,
Esa es quizás una lección muy importante, señores, que Dios nunca se desentiende de sus hijos, ¿sí? Dios nunca se desentiende de sus hijos. O sea, nosotros somos algo muy especial, ¿verdad?, para Dios, ¿sí? Y Dios siempre está presente, ¿sí?, entre nosotros. Aunque nosotros no lo sintamos, en este caso, pues ellos querían la presencia física de Jesús. Ellos sabían que Jesús tenía poder, sabían que podía sanar a su hermano, pero en esa ocasión no estaba presente. Sin embargo, les digo, la lección quizás ahí central para nosotros es esa, que Dios no se va a desentender de nosotros, ¿sí? Tengamos la confianza y la certeza que si somos sus hijos, si somos sus discípulos, si somos seguidores de Él, si estamos procurando obedecer sus mandamientos, guardar su palabra, Él nunca, nunca se desentenderá de nosotros. Siempre estará con nosotros, independientemente de la situación que parezca, por crítica que se presente, Dios siempre va a estar con nosotros. Por otro lado, la segunda gran lección que nos deja tiene que ver con lo que dijeran los discípulos y Tomás particularmente, ¿verdad? Los temores, ¿sí? Los temores a la muerte, ¿sí? Los temores a los peligros de la vida, ¿sí? Nunca llegará algo sin que Dios esté, ¿verdad?, presente. Es decir, que Dios tiene el señorío sobre todo lo que sucede a sus hijos, ¿sí? Nosotros no vamos a irnos, los hijos de Dios no vamos a morir, ¿sí?, si no es la voluntad del Padre, ¿sí? Podemos estar seguros que la vida nuestra está en las manos de Dios. Esta es una gran lección. La vida de los discípulos, la vida de Tomás estaba en las manos de Dios, y aunque los peligros acechaban, ¿sí?, aunque los temores los podían hacer sus presas, ¿sí?, Dios estaba con ellos y la vida de ellos estaba en las manos de Dios. Esta es quizás una lección muy importante que tenemos que asimilar nosotros. Nuestra vida no está en las manos del mundo, ¿sí? Nuestra vida no está en las manos de los hombres. Nuestra vida no está en las manos de la enfermedad, ¿sí? La enfermedad no tiene poder sobre los hijos de Dios, ¿sí? La inseguridad no tiene poder sobre los hijos de Dios, ¿sí? Los peligros de la vida no tienen poder sobre los hijos de Dios. Es algo muy importante, ¿sí? Es decir, para los hijos de Dios, ¿sí?, la muerte solamente proviene o deviene cuando Dios, ¿sí?, lo quiere, cuando Dios lo tiene previsto, ¿sí? Ellos tenían temor de ir a la región de Judea, porque sabían el peligro que implicaba, sabían que Jesús estaba siendo de alguna manera buscado para ser muerto, y la vida de ellos también corría peligro, pero no era la hora en que Jesús habría de morir, ¿sí? Jesús sabía el momento, de tal manera que Él les dice a ellos que tenían que ir a Judea, ¿sí? Tenían que ir y que no había ningún problema, ¿sí? Que para los que andan en la luz, ¿sí?, no tenemos ningún problema, ¿sí? Los que andan de día no tenemos por qué temer, los que somos sus discípulos, los que somos sus hijos, los que nos estamos esforzando cada día por hacer su voluntad, ¿sí? Los que no volteamos a ver a la mujer ajena, como decíamos ahorita, ¿sí? Cualquiera puede ser tentado, ¿sí?, pero estamos luchando cada día. Entonces podemos tener la certeza de que para nosotros nuestra vida está en las manos de Dios. Probablemente, y de eso no me cabe duda, aquellos que no buscan agradar a Dios, aquellos que no son hijos de Dios, pues sí están en las manos del mundo, ¿sí? Para ellos la muerte va a sobrevenir de manera fortuita, ¿sí? Para nosotros no. Para nosotros la muerte es algo que Dios tiene en sus manos determinado, ¿sí? De tal manera que nosotros no vamos a morir por el cáncer. El cáncer va a ser un medio quizás, ¿sí?, pero es Dios el que va a determinar en qué momento hemos de partir, porque para Él nosotros vamos a su presencia, ¿sí? Para Dios nosotros somos un especial tesoro, ¿sí?
Para Dios nosotros tenemos un valor, ¿sí?, que sobrepasa la estima de cualquier otro, porque somos sus hijos. Ahí es donde nosotros podemos reafirmar nuestra fe, ¿sí? Nosotros no estamos en las manos de la inseguridad. Hay muchos temores el día de hoy por la inseguridad, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos estar seguros de que nuestra vida no está en las manos, ¿sí?, de ninguna circunstancia. No estamos en manos de ninguna enfermedad, ¿sí? Nosotros estamos en las manos de Dios. Y de alguna manera, sin duda, todos tenemos que partir, ¿sí? Todos tendremos que partir, pero que tengamos la certeza, ¿sí?, de que Dios está con nosotros. Y la forma en que habremos de partir, ¿sí?, está determinada por Dios y siempre será para bien de nosotros, ¿sí? Nadie hubiera querido que Jesús muriera de esa manera, ¿sí? Nadie hubiera querido pensar que Jesús, el Hijo de Dios, los discípulos no hubieran querido pensar que Jesús, su Maestro, su Señor, el que tantos milagros había hecho, el que había hablado como ningún hombre jamás había hablado, muriera de esa manera. Ellos no consideraban que eso pudiera suceder, ¿sí? Incluso en algún momento Pedro, cuando Jesús le dijo que tenía que transitar por ese camino, Pedro le dijo, nunca tal cosa te suceda, porque no se consideraba que fuera algo bueno que Jesús muriera como un criminal, ¿sí?, que Él muriera crucificado como un malhechor. Sin embargo, ¿sí?, no estaba en las manos de los judíos, no estaba en las manos de Herodes ni de Pilato. Jesús estaba en las manos de Dios y estaba muriendo como Dios tenía establecido que habría de morir. Habría de morir como un pecador, sin ser pecador, para que a través de Él pudiésemos nosotros tener perdón de pecados. De tal manera que yo les invito a que esta lección sea una fortaleza para nosotros, ¿sí? Sería muy lamentable morir de manera trágica. Uno de mis temores, de mis grandes temores, es morir atropellado. No sé por qué, ¿sí?, pero no me gustaría morir atropellado. Hace unos días me fui caminando de mi casa al templo. Dije yo, me voy caminando porque tengo ganas de caminar, porque quiero probarme a ver cómo me siento. No son más que 15, 20 minutos de tránsito. Pero cuando iba a cruzar el bulevar, ahí me entró el temor, ¿no? O sea, me acordé de un primo que hace apenas un mes nos dieron la noticia de que murió atropellado en un crucero, ¿sí? Y me acordé de mis temores, y a la hora que llego al crucero, ¿verdad?, me quedo parado y digo, ¿y ahora? ¿Sí? Y bueno, es un momento nada más que gracias a Dios pues lo crucé, ¿verdad? Pero me recuerda mis temores. El asunto, señores, es que nuestra vida está en las manos de Dios. Tengan esa confianza. Si independientemente de la forma en que nos toque a nosotros partir, ¿sí?, nuestra vida es algo muy preciado para Dios. Dios en su momento, ¿sí?, habrá de llevarnos a su presencia. Tomás tenía sus temores, ¿verdad? Los discípulos tenían sus temores y no eran infundados, eran reales, ¿sí? Nosotros podemos tener temores también y no son infundados. Vivimos en una realidad de inseguridad, ¿sí? Vivimos en una realidad donde hay muchos peligros. Sin embargo, tengamos la confianza de que es Dios el que tiene en sus manos la vida de sus hijos. Quienes no son sus hijos, queridos hermanos, yo no sé qué pueda suceder con ellos, ¿verdad? Pueden quizás morir de la misma forma que nosotros, pueden morir de la forma trágica, pero lo que sí les puedo decir, que solamente la vida de los hijos de Dios está en las manos de Dios, ¿sí? Y que no importa la forma en que muramos. Probablemente, ¿sí?, mis temores se hicieran realidad y me fuera en un atropellamiento, ¿verdad? Pero eso no significaría en lo más mínimo que mi vida estuvo en las manos de un mal conductor. Mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que tengamos esa confianza. ¿Qué tal, buenos días? Que transmitamos esa confianza a nuestros hijos, que transmitamos esa confianza a nuestra familia. Una vez que nosotros abrazamos esta fe, una vez que nosotros hemos decidido ser discípulos,
hemos decidido ser creyentes, hemos decidido seguir el camino del Señor, Dios estará con nosotros. Y la muerte sin duda habrá de llegar, es algo inevitable, pero para nosotros, para los hijos de Dios, es algo que está en la voluntad de Dios y que es para empezar a vivir, que la muerte para nosotros no es pérdida alguna. ¿Sí? Para nosotros la muerte habrá de ser el mayor de los premios que jamás podamos nosotros recibir. De tal manera que la muerte para nosotros es para la gloria de Dios. ¿Sí? Le dijo el Señor a sus discípulos, vamos porque Lázaro ha muerto, pero la muerte no es, ¿sí?, para pérdida, sino es para la gloria de Dios. Nosotros morimos para glorificar a Dios. Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros dejamos esta vida, porque pasamos a la presencia de Dios. Entonces, esta segunda gran lección es quizás la más importante, ¿sí? Primero, no tengamos temor. Dios nunca se desentiende de nosotros, ¿sí? Aunque parezca que Él no está, Él siempre está presente, ¿sí? Él tenía en su corazón a Lázaro, a María y a Marta, y le dolía profundamente lo que estaba pasando, ¿sí? Tan es así que es el único pasaje y la única ocasión en que encontramos que Jesús lloró. ¿Y por qué lloró? Por el dolor que vio que estaba en el corazón de Marta, María y Lázaro. Porque el Señor se duele, se conmueve con nosotros, pero también Él, ¿sí?, está siempre con nosotros. Entonces, número uno, Dios no se desentiende de sus hijos. Tengamos confianza. Dios siempre está ahí presente, aunque a nosotros nos parezca que no está. Número dos, Dios es el Señor de la vida y de la muerte, ¿sí? Dios es el Señor de la vida y de la muerte para sus hijos. Para sus hijos, ¿sí?, la muerte nunca llega de manera fortuita. Para los hijos de Dios, la muerte es algo que Dios tiene en sus manos. Y la muerte para los hijos de Dios significa vida eterna. Para nosotros, partir es llegar a la vida eterna. Y tercero, la última pregunta que hacía la multitud cuando decía, ¿no podía acaso que abrió la vista de los ciegos haber impedido que Lázaro no muriera? Claro que sí podía, ¿sí? Dios tiene poder, Jesús tiene poder. Sin embargo, es muy importante que nosotros entendamos una lección aquí que tiene que ver con los valores eternos, ¿sí? Que aprendamos nosotros que lo más preciado, el valor mayor al que podemos aspirar nosotros es a la vida eterna, ¿sí? No hay mayor valor que ese, ¿sí? Jesús puede intervenir y hacernos vivir y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero ¿cuándo estaremos dispuestos a partir? ¿Sí? A veces es muy difícil, ¿verdad?, pensar en eso. Casi todos siempre queremos seguir viviendo, y seguir viviendo, y seguir viviendo, ¿sí? ¿Y que no puede Dios sanarme? Bueno, está bien, te sano. Y otra vez viene otra cosa. ¿Y qué no puede Dios también? ¿Y qué no puede Dios? O sea, y llega el momento donde pareciera que quisiéramos vivir eternamente aquí en la tierra, ¿sí? Que quisiéramos vivir eternamente en esta realidad, ¿sí? Pues quiero decirles que hay algo mejor, ¿sí? El Señor Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. El Señor Jesucristo nos invita a que nosotros apreciemos la vida eterna, ¿sí?, como el más grande, ¿sí?, de los premios o la más grande de las bendiciones a las que podemos aspirar los seres humanos, ¿sí? Es importante apreciar la vida eterna, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios quiera que nosotros podamos pensar de esa manera y saber que no nos vamos a ir hasta que Dios tenga determinado que lo hagamos. Entonces, en esta mañana, señores, les dejo estas 3 lecciones. Dios no se desentiende, tenga confianza, Dios ahí está presente siempre, ¿sí? Tal vez no va a intervenir como pudiera ser y como sucedió con Lázaro, no intervino de principio, ¿sí? Porque Dios a veces, hermanos, ha determinado que nosotros ya llegó el momento de disfrutar, ¿sí?, de verdaderamente empezar a vivir, ¿sí? El momento de empezar verdaderamente a vivir
es cuando pasamos a su presencia. Y tercero, nunca nos habremos de ir, ¿verdad? ¿Sí? Fuera de la voluntad de Dios. Tenga la seguridad, su vida y mi vida está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. No nos quita la vida ninguna enfermedad. Es Dios el que determina en un momento dado tomar nuestra vida en sus manos para que estemos en su presencia. Que Dios nos ayude pues a fortalecer la fe y la confianza y a transmitirla a nuestros hijos, a transmitirla a nuestra familia, y que tengamos como especial tesoro estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude. Si quieren, hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos conceda valorar y estimar, ¿verdad?, la muerte como algo muy preciado, ¿sí? Vamos a hacer esta oración. Pasen, buenos días. Pasen ustedes. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, estamos en tu presencia y quiero darte gracias por la comunión que disfrutamos y rogarte también que concedas que estas lecciones, Señor, que nos deja la historia de Marta, María y Lázaro, puedan fortalecer la fe de cada uno, Señor, esta mañana. Que sepamos que nunca, nunca te desentiendes de nosotros. Que tengamos presente que nuestra vida te pertenece solamente a ti, Señor, y está en tus manos, Padre Santo. Y que eres tú, Señor, el que determinas y el que decides el momento, Señor, que habremos de llegar a tu presencia. Y también, Padre Santo, que podamos valorar la vida eterna como lo más preciado, Señor, como algo que anhelemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien.